¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Esta vez vamos a hablar un poquitito de neurolingüística. Este, Sabemos que la neurología estudia el cerebro, las área de Broca, área de Wernicke, considerado como uno de los centros articulatorios del lenguaje, y que ante algún daño cerebral sin duda provoca alguna afasia, alguna disfasia, dificultades articulatorias, disfemias, taquilalia, es decir, digamos que la base cerebral del lenguaje es muy claro. Por eso hablamos de neurolingüística. Sin embargo, la posibilidad de que el lenguaje exista es el cerebro, pero el reduccionismo neurolingüístico considera que el lenguaje es posibilitado por estas áreas en interacción, pero que obvia, por ejemplo, la existencia de la mente. Y la mente es un emergente neurológico, digamos. Hay procesos de sinapsis, de interrelación entre áreas del cerebro, que finalmente desembocan en la emergencia del lenguaje o de la mente también, que están muy relacionados. Sin embargo, para hablar no basta que existan áreas del cerebro y hace falta la interacción entre el área frontal, prefrontal, que se considera son las partes que se maneja la parte racional, es decir, que posibilita el manejo de símbolos. La emergencia de los símbolos son complejísimos, hay muchísimas teorías que intentan aún explicar cómo es que surge una imagen verbal, la palabra, a partir del plano neurológico, ¿no? Pero es complejo, no podemos meternos dentro del cerebro para ver cómo es que surge finalmente el lenguaje. Parece ser que la interacción es gestáltica, es decir, todas las áreas contribuyen para recordar algo, ciertas áreas del cerebro, para articular el lenguaje, área motriz, para visualizar una imagen verbal, área visiva, área frontal, y escucharse al mismo tiempo, parietales, etc. Digamos que el cerebro es una totalidad solidaria entre las partes que resuelven sucesivamente ciertos problemas acudiendo a todas las áreas, motriz, verbal, visiva, auditiva, que en un proceso de conjunto resuelven la problemática de hablar, por ejemplo, ante una situación interpersonal. Pero es muy claro que la neurolingüística parte de estudiar las áreas, sinapsis, intercambio de neurotransmisores. También habla de los procesos que suceden cuando hay una disfunción cerebral mínima, cuando hay un daño cerebral, el estudio de la afasia, los problemas del lenguaje cuando aparece una disfunción cerebral, por ejemplo. Entonces, es muy bueno también que los docentes conozcan esto de la neurolingüística como área propio. No estoy hablando de la PNL, que la programación, ella es una teoría de la comunicación, ¿no? La neurolingüística habla de los visuales, los auditivos, los kinestésicos, los que aprenden más sintiendo, los auditivos a partir de inclusores auditivos, sino que la neurolingüística es ya una técnica que deriva de la hipnosis ericksoniana, el estudio de la comunicación, la hipnosis, etc., ¿no? Estamos hablando de la neurolingüística como ámbito propio de estudio de este puente entre neurología y los procesos lingüísticos, de cómo se constituye el signo, es decir, una palabra, cuál es la relación entre el significante, es decir, este símbolo, cómo se constituye, y también cómo es que llegamos a comprender algo, ¿no? La significación
es un efecto del lenguaje nada más. ¿Cómo procesa el lenguaje? O sea, el cerebro, ¿cómo es que tomamos conciencia? Esto es un problema ciclópeo comparable a lo que tardamos en salir del planeta a la galaxia, que casi 100.000 años, ¿no? Es decir, la complejidad es enorme, entonces utilizan modelos matemáticos, biológicos, simulaciones, etcétera, que de alguna manera nos dan una idea de lo complejo que es la emergencia de la significación. Muchas gracias.